Hola, hola, una vez más aquí entre hermanas. Hola Hola, Vilma. Michelle, Dios les bendiga nuevamente una semana más del podcast Entre Hermanas. Le damos la bienvenida. Y le vamos a dar seguimiento al tema de la semana pasada, que fue el duelo, y nosotras seguimos con la segunda parte. Así mismo es, la hermana Cris y Dalma trajeron ese tema, ¿verdad? Que en verdad que está llegando un tiempo que se necesita Tiempo mucho. difícil. El Señor está hablando y el Señor quiere prepararnos, ¿verdad? Para que seamos instrumentos y por eso vamos a ir a segunda de Corintios, el versículo 1, capítulo 1 del 3 al 4, donde nos dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Bien claro está esos versículos donde dice que Dios nos va a preparar a nosotros, ¿verdad? Nos va a consolar para que nosotros también llevemos ese consuelo a otros. Y esa preparación viene de Él cuando nos refugiamos en Él. Cuando nos Él es refugiamos el en que Él. la deposita y nosotros así podemos apoyar a otros. Y dentro de esto, ¿verdad, Dilma? Ahí entonces... Vamos a ver las 5 etapas que tiene el duelo, ¿verdad? Y la primera etapa es, según el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, Michelle. Negación. Cuando una persona pierde un ser amado, entra en lo que es la etapa de la negación. Y esta persona se niega a aceptar la pérdida, no querer ver la realidad, no poder creer lo que pasó, sentir que todo es irreal. Mayormente vemos en la explicación de cada una de estas personas que dicen: yo me acosté esperando que todo fuera un sueño, Sí, y que cuando me levantara nada de esto haya acontecido. Exacto. Y ahí es que se nota lo que es la negación. La negación, ¿verdad? Otra etapa que tenemos en el duelo es la ira. Y es el sentimiento de frustración y enojo hacia la situación o hacia otros. Surge el enojo, el buscar culpar a algo o a alguien. Sentimiento de injusticia y preguntarse por qué yo, que muchos hacemos eso, ¿verdad? Que muchos nos preguntamos cuando estamos en situaciones, por qué yo, por qué a mí, cuando la pregunta debería ser ¿para qué? Y es así, es triste, ¿verdad? Tuvimos la experiencia, por lo menos yo la tuve en este año, de una persona ¿verdad? Que apreció mucho decirme que estaba en estaba en el término de la reclamación y la ira. Y es duro, es fuerte. Y el deseo de uno es simplemente abrazar y permitirle manifestarse en su coraje y en su Y ira. como hemos dicho en los podcasts anteriores, el cristiano no está exento de esto. No. Como humanos también sentimos estas etapas, vienen a nuestra vida, pero como dice Michelle, cuando nos aferramos, cuando buscamos ciertamente y verdaderamente del Señor, ahí vamos a ver la consolación. En el tiempo nos dirá por qué las situaciones suceden, ¿verdad? Todo en las cosas del Señor no, pasan con un propósito, pero somos humanos y también podemos sentir ira. Eso es así. Negociación. Intentos de negociar o hacer tratos para hacer revertir la pérdida, esperanza de que la experiencia sea diferente, se desea volver a la vida como era antes. Eso es como que llegamos a un término donde negociamos con Dios o negociamos, ¿verdad?, en nuestros pensamientos, si yo le pudiera dar el tiempo para atrás, si le hubiera abrazado más, ese tipo de O situaciones dame la oportunidad, ¿verdad? de poder. Para no hacer lo que hice, sino Es arreglar la correcto. Y situación, ahí ¿verdad? entramos como en una negociación. Negociación con el Señor, ¿verdad? Y la cuarta que tenemos es depresión. Profunda tristeza y desesperación ante la realidad de la pérdida. Rechazo a estar con otro, incertidumbre y miedo. Que mucho en estos tiempos, ¿verdad? Se habla de la depresión, y no solamente la depresión viene pues por situaciones de pérdida, sino viene por enfermedades, viene por muchas cosas, pero en este caso es del duelo. La persona, ¿verdad? Cae en depresión porque entiende que perdí a esta persona o X, ¿verdad? Y ya no puedo seguir hacia adelante, ahora yo no puedo seguir con mi vida y caen en depresiones y eso no debe ser así. Pero se entiende, como dijiste ahorita, Exacto. pero en la carne, ¿verdad? Es fuerte, es fuerte. Es fuerte. Y es algo que
que no se tiene que tratar solo, nosotros no podemos, No. para eso hay, Buscar ayuda. exacto, buscar ayuda psicológica, como también buscar ayuda espiritual, porque solo no vamos a poder salir de esa Es situación. muy, muy correcto. Otra de las etapas es la aceptación. Esto no es que esta aceptación sea que ya, Inmediata. ajá, reconocimiento y aceptación de la pérdida y adaptación a la nueva realidad. Se reflexiona sobre la pérdida y se busca darle sentido y comprender la nueva realidad. No es que la persona se vaya a olvidar de quien fue en vida, ¿verdad? Su pérdida. No es que la persona sane, porque la realidad es psicológicamente, dicen que no sanan, simplemente se acostumbran Con ese a ese aceptan. espacio ya que no lo llena nadie. Nadie sabe. Se llegan a Sí. aceptar la situación. Sí, porque los recuerdos van a quedar. Claro, Va a quedar eso vivido con la otra persona, ¿verdad? Eso lo vamos a llevar en nuestro corazón. Pero a la vez que se llegue a esta etapa, ¿verdad? Ya entendemos que estamos sanados. estamos sanando la herida. No es que cure total, pero estamos pasando otra etapa. Por lo menos la etapa del duelo ya se ha pasado. Es correcto. Estas etapas pueden variar en duración, depende de la persona y manifestación de una persona a otra, pero son útiles para comprender el proceso de duelo. Hay personas que pueden estar fácilmente años de pasar por lo menos la etapa de De aceptación, aceptación. como puede ser personas que, ¿verdad?, duren menos y puedan entrar en una etapa de aceptación y se refugien en Por el eso Señor. cuando hablamos ahorita de la depresión, esa es una de las etapas que hay que buscar Más ayuda, crucial. porque lamentablemente la gente se queda ahí. Sí. Y queda más tiempo del debido ahí. Y pues mientras más tiempo estemos ahí, pues más nos atrasamos en la sanación y en la aceptación. Es correcto. Tenemos algunos personajes de la Biblia que enfrentaron esto, para que ustedes vean que eso no es No es exento a los cristianos. Exacto, que los cristianos también nos puede pasar. Y en ellos tenemos a Job, a María y Marta, esas son las hermanas de Lázaro, la tsunamita, el rey David, Job, incluso los apóstoles y María pasaron este proceso cuando Cristo murió. Pero veamos cómo tomaron al final cada uno su duelo. Vamos a ver primero al rey David. Y ante la muerte de su hijo, producto del pecado, con Betsabé, porque mire, la historia los tan conocida. pecados traen consecuencias y lamentablemente negativas. Esta es una historia, ¿verdad?, que muchos deben de conocer. Si no la ha leído. Si no la ha leído, pues mira, vamos a buscar en la palabra esa historia del rey David, que fue lo que hizo. Pero en 2 de Samuel, el capítulo 12, 20 al 23 nos dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. O sea, él decidió que hasta aquí, esto yo lo entrego en las manos del Señor y yo tengo que nuevamente volverme a levantar, volverme a comer, a bañarme, a vestirme, porque hay que continuar. Y la realidad es que no podemos decir, a David tan simple se le hizo. No, no fue tan simple, pero él decidió ese día levantarse, ya tumbar lo que fue, ¿verdad? Fue su resignación de que el Señor le diera vida a su hijo, lo cual no fue, ¿verdad? Porque el niño murió y dijo, ok, ya, si el Señor ya decidió. Esa fue la decisión del Señor, pues hay que aceptarla. Su voluntad, hay que aceptarla. Exacto. Se levantó y siguió, que lo sufrió, lo tuvo que haber seguido como sufriendo. Padre, claro, como y lo humano, lloró y lo siguió llorando. Estos son personajes bíblicos, pero eran humanos. Claro, que a veces los queremos pintar como sí, que como no. Que no. Otra fue Marta, ante la muerte, ¿verdad? Podemos decir Marta, pero tenemos que decir María y Marta. Marta. Ante la muerte de Lázaro, sepultado hace 4 días, cuando Jesús llegaba. Eso lo vemos en Juan 11, del 17 al 21, donde dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús:
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso lo vemos en la historia, ¿verdad? De Marta y de María. Ella estaba como en su duelo, en su dolor, y le reclamó al Señor, ¿por qué no estuviste aquí cuando mi hermano murió? Pues ellas conocían de la capacidad de Jesús que tenía para poder Ujú. sanar a su hermano, pero ellas entendían que Jesús no llegó rápido, ¿verdad? Cuando él estaba en cama para que lo pudiera salvar. Y le Claro, reprocharon, es una forma de reprocharle. claro, y de hecho cuando él le dijo, él les habló, ella le dijo, yo sé que él va a resucitar en el día, fíjate que eran mujeres Creyente creyentes, era, exacto. pero esa era la glorificación del Señor en su momento. El Señor se glorificaría con este acto. Y como Lo vemos. dice Michelle, que eran creyentes, eran amigas de Jesús. Lázaro era Ujú. amigo de Jesús y había comido con ellos en la casa. O sea, que ellas estaban, que ellas conocían que el poder que él tenía y de que él podía hacerlo. Pero también, como dice Pasaron Michelle, por... tenían que pasar por esto y como él le dijo también, esto tenía que ocurrir para que la gente crea. O sea, porque ya vimos después que vino la resucitación de de Lázaro, Lázaro. pero para poder resucitar tenía que morir Morir. Casi que primero. ellas experimentaron lo que era el duelo, El lo que duelo. era el dolor. Que lo experimentaron a lo mejor mucho después otra vez, porque Sí. la realidad es que Lázaro no quedó vivo para toda la vida, Exacto. así que, pero ellas supieron experimentar en ese momento lo que era el dolor de una pérdida. También tenemos la tsunamita, y la historia de Eliseo con la tsunamita se encuentra en Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. Y ahí vamos a ver cuando el niño muere y ella le pide a su esposo que ir a donde el profeta. Él le pregunta para qué, ella contesta paz. De verdad que sí. La historia de la muerte del hijo de la tsunamita es un relato de fe y esperanza en Dios. A pesar de la trágica pérdida, la mujer tsunamita no se rinde y busca la ayuda de Eliseo para que Dios le devuelva la vida a su hijo. Esta historia nos enseña importantes lecciones sobre la fe, la perseverancia y la confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas más duras. Pero vieron que primero lo que ella quería principalmente era paz. Era paz. O sea, paz, ¿verdad? Porque debemos tener paz en esos momentos de duelo, porque primeramente, ¿verdad? Tenemos que aceptar la voluntad del Señor y así podemos tomar decisiones correctas. Esta historia es bien interesante. Es una historia bien, bien Les interesante. Si animamos a nunca buscarla. la han leído, ¿verdad? Deben buscarla y Sí. leerla. Eso es así. Y otro que vemos que experimentó lo que fue el duelo, y esto sí fue a lo grande, fue la historia de Job. Y si no, como le hemos venido diciendo en todo esto, si no la ha leído, búsquela también y léala, perdón. El libro de Job nos cuenta, ¿verdad? Job dice que Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job tenía una familia próspera y una gran riqueza, pero su vida cambia drásticamente cuando Satanás desafía su integridad ante Dios. Y ahí vamos a ver diversas situaciones que se suscitaron allí. Sí, porque como hemos visto en las anteriores, solamente ha sido una persona que ha muerto, pero Job no. Job perdió más que una persona. Eso es así. Las pruebas de Job dice, ¿verdad? Que Job pierde sus posesiones, sus hijos y su salud. A pesar de su sufrimiento, Job no maldice a Dios, sino que mantiene su fe y confianza en él. En medio de su dolor, Job expresa su angustia y busca respuestas sobre su sufrimiento. Mire, qué fuerte, ¿verdad? Si es fuerte perder un ser querido, imagínense perder no solamente a sus hijos, porque él no perdió uno, perdió como 6 o 7. Y no solamente eso, perdió todas sus propiedades, se perdió todo y su salud en un solo día. En un solo día. Y el dolor, imagínate, inmenso. Inmenso, pero aún así, como dice la palabra, él no aborreció, no maldijo al Señor, que incluso hasta su esposa se lo reclamó. No reclamó, ella lo que hizo fue que se lo aconsejó, que maldijera a su Dios y se muriera. Imagínense cuán grave tenía también él en su condición. Y en cambio ella sí, él no maldice al Señor. En cambio dice que él expresa su angustia porque lo dijo. Porque es humano. Es humano. Estaba en su dolor. Exacto, estaba en la carne. Lloró, a lo mejor se resintió, pasó por todas las etapas del duelo. Él no dejó de pasar por esas etapas, pero
La diferencia de él es que estaba sumergido en el Señor. Y no solamente eso, eso nos enseña que aun cuando estemos en esa etapa, en ese sufrimiento, puede que llegue, busquemos, como nos dice, hablemos, busquemos personas, pero a él no le llegaron personas que le hablaran bien. ¿No? Porque incluso la esposa y los amigos Ajá, y era a eso vamos ahora. ¿verdad? A los amigos, ¿verdad? A lo largo de este libro, Job es visitado por 3 personas, que son esos amigos que Dilma acaba de mencionar, que intentan consolarlo, pero también le ofrecen explicaciones sobre su sufrimiento, sugiriendo que es un castigo por algún pecado que Job a lo mejor cometió. Se lo vinieron, en vez de alientar, lo vinieron a juzgar. Es correcto. Job, ¿verdad? Defiende su inocencia y cuestiona la justicia de Dios. Cuando dice cuestiona la justicia de Dios, no es que le está reclamando, es que les indica como que si Dios ha hecho esto conmigo, Él tiene todo el derecho, porque como Él dice que no, dice, desnudo vine y desnudo miré. Y estos amigos, como tú estabas diciendo, en vez de consolarlo, le consolaron, es como que le pasaron la manito, pero al mismo tiempo le dijeron, pero atento, que algo hiciste. Sí, y eso no es lo que debemos hacer en un duelo. Y ni debemos hacerlo nosotros, ni No, entiendo yo, ¿verdad? no es el momento ni que el el lugar. momento de esas personas que hay que pedirle al Señor que no las deje llegar a nuestras vidas, ¿verdad? No. Porque si necesitamos ayuda, necesitamos hablar para poder salir de esta situación, pues lo menos que necesitamos es personas que nos vengan a hundir más dentro de una depresión, porque asumimos, ¿verdad? No, que entendemos que tenía que estar en un sufrimiento grande, ¿verdad? Demasiado. Y el sufrimiento grande nos lleva a depresión. Al igual que su esposa. Exacto. Porque Dice, no la vamos a dejar. la esposa de Job dice, maldice a tu Dios y muere. Imagínese que usted pasando una situación así, confiando que algo grande Dios va a hacer a través de esto y entendiendo que si Dios lo permitió es por algo, ¿verdad? Porque como sabemos que las cosas de Dios, todo tiene un propósito y el propósito es para bien, aunque no lo hagamos en el momento. Imagínense que alguien venga y le diga, mira, maldice a tu Dios y sigue camino. Y es interesante porque ahí ves 2 contrastes. Ves el contraste de un hombre dirigido a Dios, que es Job, y ves a su esposa, que a lo mejor no estaba tan firme en las cosas del Señor. Exacto. Y se fue más a lo que es lo que llamamos, ¿verdad? Que la carne, vamos a ponerlo de esa manera. Job estaba más en el estilo espiritual. Y lo podemos ver así porque, de hecho, cuando Satanás, que el Señor le dice, ¿has visto, verdad, a mi siervo Job? Habla de Job nada más. Exacto. El Señor habla de Job nada más, y como él le dice, o sea, toca todo, pero no toque su corazón. Sabía el Señor que la mujer nada, que no iba. Bueno, no la quitó Satanás, imagínate. Exacto. La dejó ahí. La dejó ahí porque sabía que era instrumento. Era instrumento, exacto. Job se da cuenta de la limitación de su entendimiento y se humilla ante Dios. Mire, por más recto que nosotros seamos, por más justos, seguimos siendo humanos y tenemos limitaciones. Y Job se da cuenta de sus limitaciones. Y eso lo vemos cuando él, no es que le reclame para pedirle explicación, sino que como que le dice, pero ¿por qué esto? ¿Por qué me ha pasado esto otro? No se lo estaba reclamando, pero Dios entonces viene y le dice, si tú me contestas todo esto, yo te diré el por qué. Es bien interesante esa parte, si no la ha buscado también léala. Y entonces ahí es donde Job ve sus limitaciones, ve que él creía haber conocido al Señor en todas sus etapas. Él le dice, de oída te conocía, más ahora mis ojos amén, te ven. O sea, amén. Que también reconocía de que dentro de su dolor, el Señor está ahí. O sea, estaba ahí porque estaba trabajando y hablando con él, ¿verdad? Pero como vemos ahora mismo que Job no renunció a su fe, a pesar de las pruebas extremas que enfrentaba. No renunció. No. Él a lo mejor, como todos nosotros, a lo mejor dijo por qué, qué pasó, lloró, se sintió, entró en todas las etapas del duelo, pero no se quitó de la sombra de Dios. O sea, él estaba refugiado en el Señor. El libro explora la relación entre el sufrimiento humano y la soberanía divina, mostrando que aunque no siempre entendemos el propósito del sufrimiento, Dios tiene un plan mayor y Dios tiene el control sobre todas estas cosas. Sí, nosotros tenemos que aprender a estar refugiados. Sabemos que no estamos en verdad en la situación de otras personas que han sufrido el duelo de cerca. Sabemos que esto es doloroso, ¿verdad? Porque todos de alguna manera hemos perdido un ser amado.
pero Dios conforta, Dios consuela, como el versículo que leíste al principio. Dios es el Dios de consuelo, Dios es el que nos da esa fuerza cada día para podernos levantar y seguir, ¿verdad? Y debemos refugiarnos en el Señor. ¿Que no es fácil? No, no lo es, pero es lo correcto, Y es lo que el Señor quiere en nuestras y vidas. como dijimos anteriormente, no todo el mundo, ¿verdad? Lo pasa igual, no todo el No, mundo supera ese estado de duelo, ¿verdad? Uno más rápido que claro, otro, otros más claro. lento que otro, pero como dice Nietzsche, ¿verdad? Estamos todos, lamentablemente, en un momento dado de nuestra vida, Vamos a vamos a pasar. pasar por esa Vamos a situación. pasar por esas situaciones y no decimos que es fácil porque no estamos en No, esos nadie zapatos. puede No decir, podemos pero decir eso. yo, no, porque no todo el No, mundo, todas las experiencias no son iguales. es También fácil. vemos que en el libro de Job es una lectura profunda que invita a la reflexión sobre la fe, el sufrimiento y la relación con Dios. Puedes leer el libro completamente en la Biblia. Lo vemos de nuevo, ¿verdad? Y le aconsejamos que si nunca lo ha escuchado o leído ese libro, léanlo. A lo mejor a través de esa palabra Dios le va, no a lo Dios mejor, le Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Podemos ver que estos pasaron por muchos de estos procesos, todas las personas que hemos leído de ellos anteriormente, ¿verdad? Pero algo que tenemos que hacer en medio de los procesos es confiar en Amén. Dios, como decía Michelle hace poco, ¿verdad? Tenemos que confiar en el Señor y volvemos y repetimos, abrazar en el la momento fe. no lo vamos a ver, en el momento de dolor no lo vamos a hacer, a ver así, ¿verdad? Pero cuando decidamos entonces ver cuál es el propósito de este proceso, vamos entonces a entender. Tenemos que en el Salmo 34, 18 dice que cercanos el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mire, qué mejor que eso, cercano está el Señor, o sea que no estamos solos en medio de este proceso, de ese quebranto. en medio de ese quebranto, de ese dolor, de ese duelo, el Señor está allá al lado de nosotros. Amén, amén. Dios comprende nuestro dolor, Dios no está ajeno a él, por eso Jesucristo andó por el mundo y experimentó todo tipo de dolor hasta ver el duelo de otras personas. Y está dispuesto a estar con nosotros y a consolarnos con las promesas de su palabra y con la paz que sobrepasa todo, no dice algunos, dice todo entendimiento, como leíamos en el versículo de Filipenses 4:7. En medio del duelo, no olvides acudir a Dios. Él es el único que puede darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento y te va a ayudar a salir del hoyo profundo del dolor donde te encuentras. Pero si ves que no puedes solo, busca ayuda, lo que estábamos hablando al principio, con un pastor en el hecho espiritual, con un hermano, un profesional de la salud, porque eso debe ser así, que sea cristiano, ¿verdad? Para que también dé ese soporte espiritual. Para eso Dios los ha capacitado, porque es una realidad. Mire, todos esos profesionales de la salud que están, ¿verdad? Que son creyentes, que están sujetos al Señor, el Señor los ha capacitado. Y al que no también, eso es una realidad. Aunque no sea cristiano, el Señor también le ha dado la capacidad de poder ayudar en este proceso. Como decía Michelle ahorita, ¿verdad? Que Jesucristo pasó también por dolor y por pérdida. Y ese libro de Job, en el libro de Job, no, en la muerte de Lázaro, dice que Jesús lloró porque era su mejor amigo, o sea, era que ese dolor también, por eso es que cuando nosotros estamos en una situación de dolor, o sea, la situación que sea, vamos a refugiarnos en el Señor porque Jesucristo pasó por todo, Jesucristo sabe lo que es el dolor, lo que es las enfermedades, lo que es las pruebas grandes. ¿Qué más prueba que la que pasó, verdad? Y cuando perdió a Juan el Bautista. A Juan el también, Bautista, que era su primo. Era primo de él. ¿Verdad? Así que ya saben, esto sería todo por hoy. Busque ayuda. Busque ayuda profesional si está en este momento pasando por duelo, pasando por cualquier crisis, ¿verdad? Pero la primera ayuda que debemos buscar es la ayuda del Señor. Espiritual, ¿verdad? Y ya como hemos dicho, no está solo, el Señor está cerca a cada uno de nosotros, así que esperamos que todo sea de gran ayuda. Y como dice también la palabra, el versículo que leía al principio, el Señor nos va a dar consuelo para que nosotros también demos consuelo a otros cuando pasen por la misma situación. Así que comparta el podcast si fue de gran ayuda para ustedes. A lo mejor usted conoce a una persona que en estos momentos necesita escuchar esta palabra, ¿verdad? Así que no se olvide de darle like,
y de buscarnos en todas Las las redes. plataformas donde En estamos, ¿verdad? Facebook, Estamos en Instagram y en YouTube. Así que los esperamos que vuelvan a estar con nosotros la próxima semana. Recuerde que este es el podcast Entre Hermanas de la Iglesia Sin Paredes Salinas y que nos reunimos todos los domingos, ¿verdad? Tenemos culto a las 10 de la mañana. Como los martes tenemos también el círculo, el estudio bíblico en Por las hogares. casas. Y Y el jueves, jueves círculo de círculo oración. Y el viernes Formación familiar. familiar. Así que hay muchas cosas, tenemos la semana completa para poder buscar del Señor y aprender cada vez más. Así que los esperamos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.